Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Te damos toda la adoración, Padre. Sabemos que eres el único por excelencia que recibe la gloria. Recíbela, Señor. Amén. Amén. Puede darle un aplauso al Señor bien fuerte y decirle: recibe toda la gloria, Padre. Amén. Pues qué bueno que ya está en casa. ¿Y qué te parece antes de que te sientes, saludas a dos personas que no hayan venido contigo y le digas: qué bueno que estás aquí en este día de promesas. Qué bueno que estás aquí en este día de promesas. Amén. Este es un día de promesas. Bien, pues espero que vengas con toda la actitud. Y bueno, a veces cuando hace calor es incómodo, ¿verdad? Porque dicen: no, hace mucho calor y da sueño. Pero a veces también ahorita tan acogedor que está el clima que te acurrucas, ¿no? Y si más traes a alguien a tu lado y le dices: abrázame, y no, pues te quedas bien dormido. Entonces, no se trata tampoco de eso. Se trata de que hoy también puedas escuchar la palabra de Dios. Y lo vengo diciendo desde hace rato. Ya va, esta es la tercera reunión. Hoy más que nunca, escúcheme, hoy más que nunca debes escuchar la palabra de Dios. Y te voy a decir por qué. Mismo Jesús enseñó que su palabra es una semilla. ¿Cuántos lo saben? Y esa semilla es sembrada. Estamos en tiempo de siembra. Es sembrada en una tierra, pero a veces esa tierra sí no está preparada para dar fruto por ciertas circunstancias de la vida. Pero imagínate que de por sí vas a tener una lucha para que esa semilla dé fruto. Ahora, si no escuchas hoy la palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Otra vez, ¿por qué viene la fe? Por oír la palabra de Dios. Entonces, hay alguien que no quiere que escuches la palabra de Dios, porque no quiere que creas a las promesas de Dios. Y entonces estoy seguro que hoy Dios quiere hablar a tu vida. Le hemos estado pidiendo: Dios, habla a la vida de cada persona de manera específica y clara. Así que hoy te tienes que apropiar de la palabra de Dios. No es mi palabra, es la fe que ocurre cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Tiene un poder sobrenatural en nuestras vidas. Así que hoy quiero que medites sobre lo que te voy a decir, y el título es: entre lo que veo y lo que Dios dijo. Otra vez, entre lo que veo, dígalo conmigo. Entre lo que veo, ¿qué es lo que estás viendo en tu vida? ¿Tragedia? ¿Desesperación? ¿Incertidumbre? Pero no exactamente lo que ves en tu vida es lo que Dios va a decir o dice de ti. ¿Ok?
Y eso lo vamos a ver ahorita que desarrollemos el mensaje. Entonces, hay una brecha entre lo que tú ves y entre lo que Dios dice. La primera pregunta sería, bueno, ok, usted me dice que hoy voy a recibir una promesa de Dios, pero ¿qué es una promesa de Dios? Es una declaración divina en la que Él se compromete libremente a actuar conforme a su carácter de fidelidad, de santidad y de amor. Te lo repito, es una declaración divina. No es algo que yo te voy a prometer, es una declaración que Dios dice. Y Él mismo se compromete libremente. No hay nada que lo coaccione, no hay nada que lo obligue, no hay nadie que lo presione. Libremente y soberanamente habla su palabra y da promesas. Pero esa promesa va alineada conforme a su carácter. Y el carácter de Dios es que Él es fiel. Y si algo dice, lo va a cumplir. Y el carácter de Dios es que Él es santo, Él es apartado y todo lo bueno viene de parte de Dios. Y su carácter de Dios es que Él es amoroso. Entonces sus promesas parten de lo que Él es. Él no puede decir algo que contradiga su carácter. ¿Ok? Entonces vamos bien. Por lo tanto, las promesas no dependen de un mérito humano, con todo respeto, pero no hay algo que tú tengas que hacer para que Dios se comprometa contigo. Aunque te voy a decir ahorita el tipo de promesas. Pero no dependen otra vez del mérito humano, de cuánto hagas o dejes de hacer. Dependen de la fidelidad de Dios. Quiero que veas Hebreos 10:23 y mira lo que Dios dice en la palabra. Dice: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. A ver otra vez, se puede confiar en que Dios cumplirá sus. Ahora, ¿por qué podemos confiar en que cuando Él promete algo lo va a cumplir? Por su fidelidad. Porque ese es un atributo de Dios. No sé si sepas, pero la Biblia, algunos expertos hablan sin definir exactamente, tiene entre 3,000 y 5,810 promesas. De esas 5,810 promesas, el 85% son promesas divinas. O sea que estás hablando de que arriba de 5,000 promesas Dios las ha dicho. Algunas promesas ya han sido cumplidas, unas están en proceso y otras se van a cumplir. En conclusión, la Biblia, no viene por ahí mi Biblia, la Biblia es un libro lleno de promesas. A ver otra vez, la Biblia es un libro lleno de promesas. ¿Ok? En esencia son promesas cumplidas, repito, en proceso y futuras. Pero la Biblia es un libro con promesas. Ahora, cuando yo hablo de promesas, se pueden clasificar de manera diferente y diversa. De hecho, hay una gama muy extensa. A falta de tiempo, solamente te digo una. Y una, de la forma en que tú puedes entender cómo se clasifican las promesas de Dios en la Biblia, son las promesas según su condición. Ejemplo, hay promesas incondicionales. Diga conmigo, incondicionales. ¿Cuáles son las promesas incondicionales? Las que Dios ha prometido y Dios cumple sin depender de una respuesta humana. Nada más porque Él dice se va a cumplir. Es más, lo creas o no lo creas, pero Él si dice algo lo va a cumplir. Esas son las promesas incondicionales. Ejemplo, un pacto que Dios hizo con Abraham y Dios le prometió a Abraham una gran nación y hasta la actualidad vemos que eso se cumplió.
Ejemplo, él prometió que iba a haber un Mesías. Isaías lo habló, lo profetizó y en su tiempo vino un Mesías. Eso es una promesa incondicional. Solo porque Dios en su proyecto tenía que Jesús iba a venir a nacer a este mundo en cierto momento y en cierta ocasión, y se cumplió. Pero hay promesas que son condicionales. A ver, otra vez. Hay promesas que son ¿qué? Eso me interesa. Porque regularmente Dios me promete algo, pero también me pide algo. Y son esas promesas que requieren fe o requieren obediencia. Ejemplo, Josué está a punto de conquistar y tenía un gran ejército por conquistar, unas murallas que no podía traspasar tan fácilmente, pero Dios le ha prometido que él iba a conquistar esa ciudad. Y él ha prometido que después de eso iba a estar con él. Y en el capítulo 1, verso 8 de Josué, Dios le dice: estudia constantemente este libro, refiriéndose a las leyes de Dios. Dice, este libro de instrucción, medita de él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ya ahí está escrito. A ver, ¿qué le está diciendo a Josué? Tienes que meditar en este libro y lo tienes que obedecer. Cuando tú medites en este libro y lo obedezcas, le dice, entonces vas a prosperar y te va a ir bien en todo lo que hagas. Dios te dice, tú tienes que hacer lo que para ti es posible. Y Él te dice, y yo hago lo que es imposible para ti. ¿Sí me está entendiendo? Dios jamás te va a pedir algo que Él tiene que hacer. Ni tú vas a poder hacer algo que le corresponde a Dios hacer. Hay cosas que solamente te corresponden hacer a ti y Dios no va a venir a hacer. Y entonces la promesa se cumple. Hay respuestas a través de la oración. Por ejemplo, en el segundo libro de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, dice, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. A ver, si haces esto, entonces vas a tener esto, dice Dios. Esas son promesas condicionales. En unos momentos, en unos minutos, te van a entregar, ¿me pasas una promesa, por favor? Te van a dar una promesa. Ok, acá hay una promesa. Pero tú tienes que saber algo cuando llegue esa promesa a tu vida. Y tienes que saber que la palabra en la Biblia existe de dos formas. Existe en la forma de logos y en la forma de rema. Y rápido te explico qué es un logos. El logos es la palabra de Dios. Ejemplo, la Biblia es un tratado, es un tema escrita por Dios. Es la palabra. La Biblia es el logos de Dios. Logos quiere decir un tratado, un tema, de manera general, universal. Pero dentro de ese logos existen promesas para una manera específica, para un momento específico, para alguien en particular, y eso se llama rema, por si no lo habías escuchado. Ahora, ¿hoy qué quiero para mi vida? ¿Hoy qué necesito para mi vida? Hoy necesito una palabra rema para mi vida, para este momento preciso que estoy viviendo. ¿Cuántos lo quieren? Si alguien necesita, lo vengo diciendo de manera personal, una palabra para su vida, soy yo. Y yo sé que Dios tiene algo para decirme conforme a lo que estoy pasando y estoy viviendo.
Y de esa palabra me tengo que anclar, me tengo que abrazar para caminar en ella. Mira, este cuadro te va a ayudar rapidísimo y te lo explico. Bueno, no es un cuadro, una parte comparativa. Del lado de tu lado izquierdo está logos, del lado derecho está rema. El logos es una palabra escrita, el rema es una palabra aplicada. Ok. El logos es una revelación completa, toda completa, de Génesis a Apocalipsis. Pero el rema es una aplicación específica. Lo que tú necesitas hoy de manera específica. Por eso es que el logos es permanente, universal, de tal manera que es un tema universal. Ejemplo, la salvación es una promesa para todos. Pero hoy necesito una palabra oportuna y personal. A ver otra vez, una palabra oportuna y personal. Quiere decir que la promesa que ella reciba probablemente no sea la misma promesa que ella reciba, porque Dios quiere algo para su vida de manera oportuna y personal. Y por último, el logos es la base doctrinal de donde extraemos nuestra fe, donde extraemos nuestro credo. De manera general, estamos parados en 12 doctrinas, pero hoy lo que yo requiero no es saber las 12 doctrinas, lo que yo requiero es una dirección espiritual para caminar en este año, en medio de las circunstancias que me esperan en este año. Entonces, lo que Dios va a dar hoy a cada persona es un rema sacada del logos de Dios. Ahora, ¿cuántos quieren que Dios hable a su vida? Ustedes saben que Dios habla a su vida, a nuestras vidas. Y la forma más segura que Dios habla es a través de la Biblia, o a través de la palabra de Dios. Porque el logos es el fundamento eterno. Pero mientras que el rema es la voz presente que Dios ha hablado en la situación específica. Tu necesidad, repito, no es la necesidad que yo tengo probablemente. Pero hoy necesito un rema para que Dios guíe mi vida y para que me pueda yo anclar a esa palabra y a esa fe. Así que hoy necesitas creer que Dios tiene algo para tu vida. Porque tú puedes saber mucho de Biblia, puedes saber el logos, pero sin fe solamente es información en tu vida. Pero si tú tienes fe, una palabra se convierte en tu vida en un rema, o sea, te apropias de ella y dices, Dios me ha dicho esto y yo lo creo y voy a caminar en fe. Así que la base es la fe para esto. Ejemplo, Abraham recibe una promesa, un rema específico en el momento específico para su vida. Esa palabra se convierte en su caminar en fe en Abraham y se cumple en el tiempo de Dios. Pero déjame decirte que acá viene lo complejo. Para que Dios cumpla una promesa en tu vida hay un proceso. Y muchos de nosotros desconocemos el proceso o abortamos en el proceso lo que Dios ha prometido. Número 1. Hay 4 etapas. Hoy solamente te voy a hablar de la primera por tiempo. Pero la primera es cuando Dios te da una promesa, normalmente viene perplejidad a tu vida. Porque, ¿qué causa la perplejidad? La estructura de la promesa. Y ahorita te voy a poner un ejemplo. Es más, te trae confusión al inicio por lo que Dios te ha prometido. La primera confusión es, ¿le creo o no le creo? La primera confusión es que te va a sacar, diríamos, te va a sacar de onda, te va a decir, ¿cómo? Si mi realidad es diferente.
te va a dejar perplejo. Ahorita te voy a explicar esto. Número 2, creo que viene la parte más difícil y más compleja. Y hoy lo comparo con lo que en la mañana me levanté pensando. Jesús muere. Ok, Él había prometido que iba a resucitar. ¿Cuántos lo saben? Pero ¿saben cuál fue lo más difícil? Esperar que Él resucitara. Él sabía que iba a morir. Murió. Pero en el lapso de que Él va a una tumba y resucita, es lo más difícil. Porque ahí a veces lo que nos trae es que en esa espera aparente, cuando Dios te dice, tienes que estar tranquilo, yo voy a actuar, a veces nosotros queremos ayudar a Dios y echamos a perder todo. Y en esa tranquilidad aparente de espera viene la desesperación a nuestra vida, viene la desesperanza, viene la falta de fe, porque creemos que Dios no está haciendo nada. No sé si cantaron, pero yo creo que sí. Algo que dice, aunque no puedas ver, Dios está orando. A ver otra vez, aunque no lo puedas ver, Dios está orando. Porque es ese tiempo en donde tú no sabes lo que ocurre. Y te comienzas a desesperar, me comienzo a desesperar en la espera. Dice la escritura que el campesino cuando siembra se va a descansar y él no sabe, escúcheme, él no sabe el proceso que está ocurriendo en la tierra para que dé una germinación. Él solamente tiene que esperar el proceso. Y tal vez cuando llega el momento de regresar a la tierra ve que la matita ya empieza a arrojarse y entra en la tercera etapa, empieza a confiar que esa matita más adelante se convierte en lo que va a dar fruto. Cuando tú comienzas a darte cuenta que las cosas comienzan a fluir, tu confianza en Dios comienza a crecer y dices, creo que lo que Dios me ha prometido se está dando. Y lo más hermoso es cuando ves la promesa cumplida en la manifestación de la promesa. Pero muchos de nosotros abortamos en el proceso por falta de fe. Porque lo que no nos gusta es esperar. Porque perdemos la confianza en Dios. Porque abandonamos sus promesas. Y quiero abordar el primero en la perplejidad y para pasar ya a la práctica. Con un ejemplo precisamente de Abraham, Hebreos capítulo 6, verso 13. La primera etapa de la perplejidad es cuando Dios da la estructura o la composición de la promesa. Te dice, mira, esto es lo que yo voy a hacer en tu vida. Dice la escritura, Hebreos 6:13, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. A ver otra vez, había una promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Qué Dios le hizo a Abraham? ¿Qué Dios le hizo a Abraham? Y dice la escritura que como no existe nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo, y ahí viene la promesa, ahorita te lo explico, esta parte incluso. Según el diccionario, la palabra perplejo se refiere a una persona que está confusa, desconcertada y no sabe lo que debe hacer, pensar o decir. Otra vez, perplejo significa confundido, desconcertado, no saber qué hacer, qué pensar o decir. Yo no sé cuántos de ustedes alguna circunstancia lo ha dejado perplejo. Y normalmente cuando algo te deja perplejo, no sabes qué hacer, porque es como que un choque a tu vida. Te quedas sorprendido, confundido en decir, a ver, ¿creo o no creo? Es el primer contacto cuando algo viene a tu vida y te empieza a desconcertar.
el lenguaje de la chaviza, te va a sacar de onda. Y te va a decir, a ver, yo creo que esto, como que esto no es real, como que me quieres terapear, como que... Y comienzas a chocar entre tu razón y tu fe. Y no sabes qué hacer, qué pensar o a veces ni qué decir. Yo por eso ahora entiendo que cuando Dios le da una promesa a Abraham, que él iba a ser padre de multitudes, lo deja perplejo e incluso a su esposa la deja perplejo. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones es que Dios se muestra en cómo lo promete. Cuando Dios dice algo de entrada ya es promesa. Todo lo que sale de su boca y dice que lo va a hacer, lo va a hacer y se va a cumplir, porque su promesa es personal. A ver otra vez, la promesa que Dios le dio a Abraham era personal. ¿Cuántos quieren que Dios le dé una promesa personal a cada uno de ustedes? Ahora, al ser una promesa personal, cuando Dios dice, lo voy a hacer, normalmente choca con tu realidad. Te voy a decir, te voy a poner un ejemplo. Tu realidad dice, el médico ha dicho esto, esa es tu realidad, pero Dios viene y te dice, confía en mí. No te deja perplejo, no sabes qué hacer. Tu realidad es que tienes los papeles de un divorcio sobre tu mesa. Pero Dios hoy te dice, confía en mí, voy a estar contigo en un proceso. Y tú dices, ¿a qué? Tu realidad es que hoy dices, hoy ni siquiera traigo para comer. O quiero esto, pero no lo puedo hacer. Y Dios te dice, yo voy a suplir tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria. Y tú dices, a ver, ¿cómo me prometes si no tengo ningún peso? Eso es caminar, ¿por qué? Por eso es que Abraham se queda perplejo. Porque le dice, vas a ser padre. Y entonces dice, ¿cómo? Yo siendo viejo voy a ser padre. Su realidad era otra. Y sabe, la promesa es tan personal, Hebreos 6:14, que Dios le dice, y fíjese la promesa, le dice, ciertamente, dos cosas, te voy a bendecir y te voy a multiplicar tu descendencia hasta que sea incontable, hasta que no la puedas contar. A ver, quiero escuchar bien, diría Abraham, que tú me vas a bendecir y que mi descendencia va a ser incontable si mi esposa es estéril. Si científicamente, biológicamente, ella ya está fuera de un periodo fértil y tú todavía me dices que voy a ser padre de multitudes y me llevas y me dices, puedes contar las arenas de la mar o las estrellas. No, así va a ser tu descendencia. A ver, Señor, espérame tantito. Y entonces cuando viene la promesa, Sara escucha y se ríe. Ahora entiendo que no fue una risa de burla. Esa risa que te causa en los nervios cuando te deja perplejo. Por eso la palabra Isaac significa risa. Porque cuando ella recibe la promesa, ella se ríe y dice, ¿cómo es posible que yo siendo ya anciana voy a ser madre? Y te voy a decir algo, el mismo ángel le dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Si Dios dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Aunque tu realidad sea distinta. A ver otra vez, si Dios dice que lo va a hacer, va a ser, aunque tu realidad sea distinta. Amén. Ahora, bien importante esto. Dios le dice, te voy a bendecir y te voy a multiplicar. Y lo deja perplejo. Y en esa perplejidad, él no tiene otra más que empezar a confiar en Dios. Por eso es que algo que más te deja complejo es como Dios promete. Y dice la escritura, no sé si leyó conmigo en el verso 13,
Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo: esto es tan tremendo, tan grande, tan admirable, porque implica que Dios no tiene mayor que Él mismo. Él es la máxima fuente de verdad y veracidad. A ver, Dios es lo máximo. Dios no tiene algo más, por lo tanto dice: yo no puedo jurar porque yo soy el máximo. Yo no puedo jurar por alguien más porque yo soy la fuente de verdad. Y lo que digo lo voy a cumplir. Y dice que Él juró por sí mismo. Entonces, quiere decir que cuando Dios dice algo, lo va, y Dios lo promete, lo va a cumplir. Ve al verso 17 y 18. Con esto estoy para terminar, pero quiero que disfrutes estos dos versículos, porque estos van a ser el ancla de tu fe para que cuando tú recibas esta promesa. Dice: Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiará de parecer. A ver, dice: los que vienen a recibir una promesa deben de estar parcialmente seguros, algo seguros. Diga conmigo: totalmente. O sea, es el 100%. Todo debes de creer, todo. Y nada más por una sola razón. Y dice aquí: porque simplemente que Él jamás cambiará de parecer. Tú no tienes un Dios que hoy te dice que te va a bendecir y mañana dice: no, yo creo que no te lo mereces. ¿Cuántos de nosotros no hemos cumplido promesas? Charo, mañana vamos a ir a hacer esto y aquello. Y resulta que al otro día tengo un compromiso y le digo: discúlpame, amor, pero no puedo. Y ahí viene el problema: es que tú me dijiste, ¿no? Sí, pero no puedo. ¿Ustedes creen que Dios te va a decir hoy algo y mañana va a decir: mira, es que no tengo para darte? Aún más lo que dice: así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar. Diga conmigo: no pueden cambiar. Por una sencilla razón: porque Dios es imposible que mienta. Dios es imposible que mienta, porque su carácter es verdad. Por lo tanto, lo que hemos acudido a Él en busca de refugio. ¿Cuántos venimos hoy buscando un refugio de parte de Dios? Y refugio es así como cuando las situaciones están bien difíciles. Por ejemplo, en una guerra empieza el fuego y ellos buscan un refugio para que el fuego, precisamente hablando de balas y misiles y todo, estén seguros en un búnker. Yo hoy necesito estar seguro en Dios. Y dice que si yo busco esa seguridad, podemos estar confiados. Diga conmigo: confiados. Pero acá viene esto: aferrándome. ¿Y tú sabes qué es aferrarse? ¿Tú sabes qué es aferrarse? Cuando yo te digo aférrate a algo, es abrázalo y no lo sueltes, aunque te lo quieran quitar. Tú tienes que estar aferrado ¿a qué? A la esperanza que está delante de nosotros. ¿Y sabes quién está delante de nosotros? Jesucristo mismo. Así que, qué importante es esto. Pero fíjate algo. ¿Sabes por qué es perplejo? Porque hay cosas que Dios omite. Hay veces que no te va a decir cuándo, pero lo omite porque precisamente en esa espera que yo te dije, nuestra fe crece y se desarrolla. Tú necesitas fe para arrebatar las promesas de Dios a tu vida.
Póngase de pie, por favor. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.